Amados hermanos, qué hermoso es poder estar en la casa de Dios y adorarle en espíritu y en verdad, amén. Sabiendo que toda la gloria y la honra tan solo le pertenecen a Él. Y como cantábamos, no hay otro nombre igual. Tan solo en Jesucristo podemos encontrar salvación y vida eterna y paz para nuestra alma, que nadie lo puede dar. Amén. Por favor, acompáñenme a leer el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 40. En el Nuevo Testamento, Hechos, capítulo 15, versículo 40. El Señor mismo va a ir hablando a nuestro corazón. Pongamos esa disposición, amados hermanos. La palabra de Dios dice así: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por la ciudad le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Atravesando Firia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no les permitió. Y pasando junto a Misia, descendió a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, pidiéndole que pasase a Macedonia y que le ayudara. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Acompáñame a orar, por favor. Padre Dios eterno, eres tú el que llama, Señor, eres tú el que nos dirige, Señor. Padre, nosotros podemos escuchar tu voz si es que estamos sincronizados contigo, si es que tenemos una buena relación contigo. Señor, ayúdanos en esta mañana a poder escuchar, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Háblanos de una manera muy especial y personal. Gracias, Señor, a ti y tan solo a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Que tu nombre sea adorado y exaltado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Buenas tardes, hermanos. Buenos días. Y yo estoy queriendo almorzar. ¿Cómo están? Amén. En la victoria, por ahí dijeron. Gracias a Dios por estar en la casa del Señor. Que estas luces, mis ojos, si estas grandes podrían bajarle un poquito, me ciegan un poco. Muy bien, mi esposa acaba de hacer lectura del libro de los Hechos, y esta es una porción del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Hizo varios viajes. La iglesia de Antioquía es la iglesia misionera que va enviando a Pablo en sus viajes. Y en esta lectura podemos ver algunas cosas como, acá hay unas palabras que están en azul. ¿Ven ahí? ¿Qué son estas palabras? Ciudades, ¿verdad?
Son lugares donde Pablo iba llegando. Siria, Cilicia, Derbe, Listra e Iconio, Jerusalén, Frigia, Galacia, Asia, Misia, Bitinia, junto a Misia, Troas, Macedonia. Estas ciudades son el recorrido por donde va el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Es parte del segundo. Hay otras ciudades más donde Pablo llega. Pero este viajar, ir de ciudad en ciudad, responde a algo que Dios tenía en los planes para el apóstol Pablo. Estos viajes misioneros, alcanzar diferentes ciudades con el Evangelio. Recuerden que Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y entonces, en respuesta a eso, Pablo y la iglesia toman conciencia de esto, y es que se dan estos viajes misioneros. Esto vamos a ubicarlo dentro del contexto general de la iglesia. Este año, dentro del contexto de todo el año, es el año del discipulado comprometido, ¿verdad? Otra vez, Jesús dijo, id y haced discípulos y predicad a todas las naciones. Entonces, nos da una responsabilidad de hacer discípulos. Y creo que esto es importante, porque no solamente es predicar la palabra, sembrar la semilla y chao, nos vemos. No solamente es hacer hijos por acá, hacer hijos por acá y hacer hijos por acá, y luego desentendernos de los hijos. Tristemente eso sucede con muchas personas, tienen un hijo por acá, otro hijo por acá, otro hijo por acá, y luego nunca se acuerdan de los hijos que tienen. El Señor dijo, sí, hay que hacer hijos espirituales, pero hay que discipularlos, hay que capacitarlos, hay que instruirlos, hay que enseñarles, hay que nutrirlos. Hay una responsabilidad hacia ellos. Y entonces eso se requiere el compromiso. ¿De quién? ¿De quién? De Pablo. De todos. Si es que nosotros nos consideramos cristianos, y espero que sí, si nos consideramos cristianos, el compromiso es para todos de hacer discípulos. Hacer discípulos no es otra cosa más que transferencia de vida, transferir lo que yo recibo del Señor, lo transfiero. Esa es tal vez una definición muy sencilla. Recibo del Señor y lo transfiero. Si yo no recibo, ¿qué voy a transferir? Simplemente lo mío. Ahora, puede darse el otro caso. Recibo del Señor y muere ahí. Tampoco esto es lo que Dios quiere. Si yo recibo, es para transferir, para dar a otros, para capacitar, para enseñar. Es decir, yo debo ser un canal donde la bendición llega y sale hacia otros. Pero lo triste es cuando las personas se convierten en terminales de la bendición. La bendición llega y ahí termina. Ya no se transfiere a otros. Entonces se necesita el compromiso de todos. Y en estos 2 meses el tema será el discipulado en las misiones. Pero esta mañana vamos a ver consideraciones en las misiones. ¿Qué cosas tenemos que considerar? Dado que de acá a 2 semanas se estará dando una conferencia de misiones para todos aquellos que tengan una carga sobre las misiones. Y creo que es bueno que estemos orando y el Señor nos esté guiando, como vamos a ver en esta mañana. Consideraciones en las misiones. Este es el tema para hoy día. ¿Qué cosas debemos considerar? ¿Qué son algunas de las cosas que debemos considerar en el tema de las misiones? Veamos el primer pasaje que leímos, Hechos 15:40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Cuál sería la primera consideración que tenemos que observar en cuanto a las misiones? Pablo, escogiendo a Silas, salió. ¿Cuál es la palabra acá? Pablo salió porque él quiso salir, o fue enviado por la iglesia. La iglesia lo envía, y este es algo que tenemos que considerar en las misiones. Los misioneros
son enviados. Y cuando son enviados es porque hay alguien que envía y hay un enviado. Hay los que envían y los que son enviados. La iglesia lo envía y los misioneros, los que salen a la obra a diferentes lugares son los enviados. Y es así, y hay una responsabilidad compartida. Ahora, este principio de enviar y ser enviados es algo que no es que se le ocurrió a alguien, una estrategia, cómo crecer la iglesia, no es producto de la imaginación o de la inteligencia, de la sabiduría de ningún hombre. Esto viene desde la eternidad. Jesús dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Padre envió al Hijo. Jesús es el misionero por excelencia. Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino hablo las palabras que mi Padre me dio. Entonces, Jesús está diciendo, así como tú me enviaste desde la eternidad en el plan de Dios para redimir, para salvar a la humanidad, Dios envía al Hijo. Y ahora el Hijo envía a los discípulos, a los apóstoles. Así como tú me enviaste, yo a ellos también los envío al mundo. Entonces, una primera consideración, un primer principio que tenemos que ver, que hay los que son enviados y los que envían. Hay una responsabilidad compartida. Los que son enviados y los que envían. Los que envían tienen la responsabilidad no solamente de enviarles y decirles chao, nos vemos, tienen la responsabilidad de sostenerlos. Nuestra iglesia envía misioneros y con esa ofrenda misionera sostenemos a las familias que están en provincias haciendo la obra. Los que envían tienen la responsabilidad de orar por ellos. Los que envían tienen la responsabilidad de no dejarlos en el olvido, escribir un correo, aunque sea, comunicarse, animarlos, alentarles, decirles estamos orando por ustedes. Entonces, hay una responsabilidad de los que envían. Y de los que son enviados, Jesús, otra vez, no he venido a hacer mi voluntad, sino la tuya. Los que son enviados no es que se van de vacaciones, no es que se van de paseo, van con un propósito, van con una misión de llevar el Evangelio. Y van, y muchas veces con su familia, y entonces su objetivo es sembrar iglesia, es predicar el Evangelio en aquellas ciudades donde son enviados. Jesús ya lo dijo bien claro, así como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado. Pablo, si uno lee el libro de los Hechos, vamos a ver repetidamente esta situación. Por ejemplo, en Hechos 14, 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces, hay un enviar y hay un ser enviado. ¿Hay excepciones? Sí. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Hechos, el Señor les dijo, no se vayan, que venga el Espíritu Santo, y una vez que venga el Espíritu me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vino el Espíritu Santo, la iglesia empieza a crecer en Jerusalén, crece, 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 y muy bien se quedaron bonitos, cantando, alabando, compartiendo, y se olvidaron, no solamente era Jerusalén, tenían que salir a la provincia de Judea, tenían que ir a Samaria, y tenían que ir fuera de Israel. Y entonces, ese es el peligro, cuando empezamos a acomodarnos, cuando empezamos a amar una congregación, un lugar. No querían irse. Y la comisión, la misión estaba de por medio. Tenían que ir a Judea. ¿Quién iba a ir? No, yo estoy cansado. No, yo no puedo. Nadie podía. ¿Qué permite el Señor? Persecución. Empiezan a perseguir a los cristianos. Y los cristianos empiezan a salir perseguidos. Nadie los envió. El Señor les está dando su San Martincito para que se muevan. Y la Biblia dice que ellos fueron esparcidos, perdían trabajo, perdían casa, perdían familia, todo. Y por donde iban,
iban predicando a Cristo. Si no es por angas, es por mangas. Pero tenían que salir a predicar. A veces nos hacen recordar a los hijos, ¿no? Cuando éramos chiquitos nosotros. No queremos. Ah, ¿no quieres? ¿Seguro que no quieres? A veces hay acciones que se ven forzados para hacer. Y Dios hizo lo mismo. Entonces salieron y fueron a predicar. Hay otras situaciones también donde se forman iglesias. Por ejemplo, alguien se muda por una cuestión laboral, se va a otro lugar y no hay ninguna iglesia ahí. Y empieza a compartir a uno, empieza a compartir a otro, en su sala empiezan a reunirse y empieza a formarse la iglesia. Pero no fue enviado por nadie, sino fue por una cuestión laboral o académica, de viaje, una cuestión geográfica, tuvo que salir a otro lado. Y bueno, él es creyente, y como todo genuino creyente, quiere compartir la palabra. Empezó a hablar sus vecinos, sus amigos, y ahí empezó a formarse una iglesia. Pero el punto principal es que en las misiones hay los que envían y los que son enviados. Por supuesto, ¿cuántos hay acá? 300 ya. No los 300 van a salir a provincia, pero tal vez 290 serán los que envían, los que se comprometen a orar por aquellos que van, los que se comprometen a ofrendar para sostener a aquellos que van, los que se comprometen a mantener un contacto con los que se van, porque muchas veces están solos, alejados, y nadie se acuerda de ellos. Entonces, hay una responsabilidad, y los 10 que van a ser enviados, esos tienen que orar, disponerse para ser enviados, prepararse, capacitarse para llevar el evangelio a donde son enviados. Entonces, una primera consideración en cuanto a las misiones es que los misioneros son enviados. Veamos una segunda consideración. Después fue Bernabé a Tarso. ¿Para qué? Para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Antioquía es donde empieza a circular el nombre de cristianos. ¿Y por qué? La palabra original en el griego habla de cristitos, es decir, porque se parecían a Cristo en su forma de vivir, en su forma de hablar. Y ese es el objetivo en el discipulado, llevar, como Pablo decía, a los Gálatas: oh Gálatas, hasta ahora sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El objetivo es que la persona crezca, se desarrolle y se parezca más no a su discipulador, sino a Jesucristo, que dependa no de su discipulador, sino que dependa de Cristo. Entonces, esa es la idea. Pero para esto, ¿qué es lo que sucede? Fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Por qué? Solo no puede hacer las cosas. La obra es demasiado grande. Por eso la Biblia enseña que la iglesia, que es con relación a Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como todo cuerpo tiene muchos miembros, y cada miembro tiene una función diferente. Y para la obra de la misión se requiere el cuerpo, se requiere el ejercicio de los miembros del cuerpo de Cristo. Bernabé era una persona generosa, era lleno de fe, era evangelista. Pero eso no le alcanzaba, porque la iglesia iba creciendo, creciendo. Entonces se va hasta Tarso a buscar, recuerden, Saulo de Tarso. Busca a Saulo, que luego se llama el apóstol Pablo, y lo trae. ¿Y qué hace con Saulo? Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y esa enseñanza se tradujo en la vida de los que escuchaban. Punto importante. Toda enseñanza debe reflejarse en nuestras vidas. Porque si toda enseñanza queda acá nada más y no baja a nuestra vida diaria, lo que hacemos, según el apóstol Santiago, es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Si tan solamente somos oidores, dice la Biblia, y no hacedores de la palabra, nos engañamos a nosotros mismos.
Y lo más triste es que nosotros mismos nos creemos el engaño y estamos tranquilos. Yo sé que me estoy engañando y me creo el engaño, cuando solamente soy oidor de la palabra. Esta enseñanza de Bernabé, de Pablo, se tradujo en la vida de los discípulos a tal punto que los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Bernabé sabía que no podía solo. Va en busca de Saulo. ¿Qué principio, qué consideración es este? Trabajo en equipo. No hay llaneros solitarios en la iglesia del Señor. Todos nos necesitamos a todos. Así como en el cuerpo. Si alguien tiene hambre, solito la boca va a comer. Necesita del pie, ¿verdad? Para ir donde está la comida. Necesita la mano para agarrar la comida. Necesita los dientes. Necesita el sistema digestivo. Necesita el sistema circulatorio para que saque todos los nutrientes y lo lleve a todas las partes del cuerpo. Necesita del ejercicio de todos los miembros. Toda la iglesia. Trabajo en equipo. No es que una sola persona pueda hacer toda la obra. Este es el gran problema de muchas iglesias pequeñas que tienen 30, 50 y pasan 10, 20 años y siguen con 30 y 50, porque el concepto de que el pastor lo hace todo y la gente que no ha sido enseñado piensa que el pastor debe hacerlo todo. La Biblia dice, los pastores capacitan a los miembros para que los miembros hagan la obra del ministerio. Ese es el diseño de Dios. Es un trabajo en equipo. Lo mismo debe ser en la familia. No es que papá trabaja como un burro y la mamá en la casa y los hijos viendo televisión, bien, gracias. Todos deben asumir responsabilidades, tareas. Es trabajo en equipo. Miren, 16:1, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándolo se lo llevó. Bernabé fue a buscar a Saulo. Saulo ve a Timoteo y lo incorpora a su equipo. Porque uno solo no tiene todas las capacidades. Sería engañarse, sería iluso, sería necio pensar que uno solo va a poder hacer todo. Es trabajo en equipo. La bendición que tenemos acá es trabajo en equipo. Unos enseñan a los niños, unos a los adultos, unos atienden a la cocina, otros están afuera cuidando, otros enseñan, otros predican, otros cantan, otros tocan los instrumentos. Necesitamos de todos. Todos tienen que participar, todos tienen que intervenir. Esa es la idea. Trabajo en equipo. Las misiones son un trabajo en equipo. ¿Alguien va a ir de misionero? La iglesia lo envía. La parte administrativa administra el dinero y envía a los misioneros para sostener, para su sostenimiento ahí en provincia, porque ellos dejan trabajo, dejan todo para meterse a la provincia. El equipo administrativo funciona. El Ministerio de Misiones funciona, está en contacto con ellos, viendo las necesidades, atendiéndoles. Todos van participando. Trabajo en equipo. Este es algo. Ahora, nosotros escuchamos muchas veces, y es verdad, Pablo en 20 años predicó el Evangelio, llevó el Evangelio a todo el mundo conocido de esa época. Miren cuántas ciudades hay. Y hay más ciudades a las cuales llega Pablo. Hemos tomado solamente un extracto, solamente una partecita del segundo viaje. Hay el primer viaje, el tercer viaje, llega hasta Roma, Pablo. A diferentes lugares llega Pablo. En 20 años no había aviones, no había internet, no había correo electrónico, no había WhatsApp, no había Facebook, no había nada de la tecnología que hay ahora. ¿Pero qué? ¿Pablo lo hizo solo? No. La Biblia dice que Pablo tenía un equipo de colaboradores. Le voy a dar algunos nombres: Bernabé, Juan Marcos, Silas, Timoteo, Tito, Lucas, Epafrodito, Epafras, Tíquico, Dámaris, Lidia, Priscila, Febe, María, Trifosa, Trefene, ¿quieren coger nombres acá? Trifosa, Trefene, Ninfa, Evodia, Sintique, Aristarco, etcétera, 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 etcétera. Pablo tenía todo un equipo. Y esto siempre tenemos que verlo así. Porque si vemos a Pablo solo, el peligro es que nos ciega Pablo. Todo es Pablo, pero falso. No era Pablo solo.
Había todo un equipo detrás de él. Lo mismo en esta iglesia. Hay un pastor al cual Dios llama, pero hay todo un equipo detrás, trabajando en diferentes áreas. Es trabajo en equipo. Todos participando, cada uno según el don que Dios le ha dado, según la responsabilidad, cada uno va haciendo. Es por eso que debemos mirar no solamente una persona. Hay todo un equipo, hay todo un cuerpo, toda una iglesia detrás, participando. Hay mucha gente que no los vemos. Por ejemplo, ustedes vienen, se sientan tranquilos, está ordenado, está limpio. ¿Quién lo limpió? ¿Quién lo ordenó? ¿Ustedes lo vieron? No. No los ven. Pero todos participan. Todos participan. Y todo es parte de la obra. Trabajo en equipo. Y si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, Dios nos ayude a no ser miembros adormecidos. Un miembro adormecido, se adormece una pierna, la pierna es parte del cuerpo, pero en vez de ser una bendición para caminar, se constituye en una carga. Hay que saltar en un pie, hay que cargar a ese pie, lo cual dificulta, atrasa, retarda el objetivo. Y la idea es que cada uno pueda ser parte, miembro activo. Muy bien, veamos una tercera consideración. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo, Timoteo, lo que leímos anteriormente. Y en el verso 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Qué iba sucediendo? Trabajo en equipo, la iglesia crece, aumentan, se van abriendo nuevas obras. ¡Qué lindo! Todo un crecimiento se da en la iglesia. En el verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Sigamos leyendo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Qué está pasando? Mire, verso 5. Así que las iglesias eran confirmadas, eran fortalecidas, cada vez más sólidas las iglesias, y no solamente eran sólidas, sino que aumentaban en número cada día. Zona 1, zona 2, zona 8, zona 15, zona 20, zona 30, sigue creciendo la iglesia. La iglesia se fortalece, la iglesia crece, pero, ahí viene el pero, que a veces no queremos ver los peros, queremos seguir corriendo. No importa hacia dónde vamos, pero seguimos corriendo. No importa qué hacemos, pero seguimos haciendo. Pero, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, ¿qué cosa? ¿Cómo? ¿No tenemos que hablar la palabra? ¿No es el objetivo ir a predicar, no es hablar la palabra? Y el Espíritu Santo le dice, alto, no. Ellos tenían todo el deseo. Y estaban sin frenos. Corre. Alto. Y esos saltos son buenos. Esos detentes son buenos. Las escaleras tienen una grada, sube, y por ahí tiene un descanso, que es necesario. Y después sigue, sube, y hay un descanso. Así es en la obra del Señor. Nuestro peligro, cuando estamos tan metidos, y a veces estamos tan ciegos, que seguimos haciendo, y vamos perdiendo el norte, vamos perdiendo la dirección del Señor. ¿Ellos querían hacer algo bueno? Sí, querían hacer algo bueno. Pero Dios tenía otro plan. Dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Veamos, el principio de la consideración es dirección. Sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. Hay cosas que para nosotros pueden ser buenas, prioritarias, pero no necesariamente están en los planes y en los tiempos del Señor. Y es ahí donde necesitamos discernir para dejar de lado aquello que aparentemente es bueno, aquello que aparentemente nos conviene, pero no necesariamente está ligado al plan de Dios para nuestra vida. A esto es lo que se refiere una vez cuando el escritor de los Hebreos dice, teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojándonos del peso y del pecado. El pecado, sí o sí, tenemos que despojarnos del pecado, apartarnos del pecado. Pero cuando dice de todo peso, recuerden, Pablo está hablando de estamos en una carrera. Usted tiene un abrigo grueso. ¿Es bueno el abrigo? Sí, es bueno. ¿Pero le conviene para la carrera? Tiene que estar lo más ligero. Y a veces en los planes de Dios hay cosas que son buenas, pero no necesariamente es lo mejor en ese momento, en esa circunstancia. Y es donde tenemos que aprender a discernir. Por eso Pablo, cuando escribe a los filipenses, ora por ellos, dice, a fin de que escojan lo que es mejor. No dice que escojan lo que es bueno, escojan lo que es mejor. Y eso es lo que tenemos que aprender, a escoger entre lo bueno y lo mejor. Y a veces pensamos porque es bueno, lo tomamos. La pregunta no es si es bueno, ¿es lo mejor para este momento? ¿Es lo mejor para esta circunstancia? Quiero comprar algo que me gusta para la casa. Ya, sí lo voy a usar después. Pregunto, mi economía no me da. ¿Es lo mejor que lo compre ahora? Pero es bueno, pero no es lo mejor ahora, pues. Tenemos que aprender a discernir la dirección del Espíritu Santo. Miren, esta es parte, acá está Siria, acá está Fenicia, abajo está Jerusalén. Acá está Antioquía, la ciudad, la iglesia misionera. Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Galacia, Capadocia, Bitinia, Frigia. Esto es Asia, acá está la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Recuerden Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Aquí está Misia, Tracia, aquí está Macedonia, Berea, Filipo, la iglesia de los filipenses, Neápolis, y acá hay una serie de ciudades. Esto que está como azul es parte del viaje, del segundo viaje misionero de Pablo. Nosotros hemos visto unas ciudades por acá nada más. Dice el texto, habla de Antioquía, la iglesia que los envía a Pablo. Luego, dice, llegan a Listra, a Derbe y a Listra, a estas dos ciudades. Y luego la Biblia dice que atravesando Frigia y Galacia, atravesando esta zona, miraron hacia la izquierda, Asia. Acá está la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Ellos miran hacia el oeste, vamos a predicar allá. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra ahí. El gran peligro es dejarnos llevar por nuestro ímpetu, por nuestras fuerzas. Todo va bien, sigamos. Pero el Señor tenía otro tiempo. Pablo va a fundar la iglesia de Éfeso luego. Juan, recuerdan el apóstol Juan en Apocalipsis, escribe para todas las iglesias. Cuando Dios detiene algo, cuando Dios nos frena en algo, es porque Dios tiene otro tiempo, tiene otras personas, porque la voluntad de Dios es diferente a nuestro entusiasmo, a nuestro ímpetu, a nuestras fuerzas. Y es ahí donde tenemos que aprender a discernir cuál es la voluntad del Señor.
Porque si no caemos en esos adictos al juego. Van ganando, sigue. Y de repente, ¡brum!, pierden todo. El Señor le dijo, no. Yo me imagino a Pablo, pero vamos a predicar la palabra ya. Vamos a llevar. No es el tiempo. Tengo otro plan para ti. Y a veces el Señor nos va a detener en cosas. Y es ahí donde tenemos que aprender a discernir finamente qué es del Señor y qué no es del Señor. Por muy bueno que parezca. ¿El predicar la palabra en Asia era bueno? Claro que sí. Pero el Señor dice, sí es bueno, pero no ahorita. No es lo mejor ahorita. Entonces tenemos que aprender a frenar. Luego, que querían ir a Asia, el Espíritu Santo le prohibió. No, aquí no. Luego dice que llegan a Misia. ¿Y a dónde querían ir? Intentaron. Y allá, vamos a arreglar las cosas, vamos a Bitinia. Hicieron el intento. Y otra vez el Espíritu Santo les prohibió. ¿Se dan cuenta? Discernir entre nuestro ímpetu, entre nuestras emociones, que nos dicen sí, sigue, no, pare, sigue. Y el Espíritu nos dice, para, alto, detente. Y a veces necesitamos esos saltos para evaluar, para reflexionar, para tomar decisiones, para buscar la dirección del Señor. Señor, ¿es correcto que haga esto? ¿Esto es lo mejor, Señor? Y entonces el Señor le dijo, no, Bitinia tampoco. El Señor nos corta las alas, queremos hacer. No, no es el tiempo. Así que llegan a Troas. Y en Troas donde reciben la visión de un varón de esta ciudad, Macedonia. ¿Qué principio hay aquí, hermanos? Tenemos que aprender a discernir la dirección de Dios. No todo lo bueno necesariamente es lo mejor. No todo lo bueno necesariamente es lo mejor. Y la Biblia nos enseña que debemos escoger lo mejor, no necesariamente lo bueno. Ahora, el Espíritu Santo directamente les prohibió, directamente les impidió, pero a veces el Espíritu Santo puede permitir que otro los frene. Por ejemplo, Pablo escribe a los tesalonicenses, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. ¿Pero qué pasó? Satanás nos estorbó. Miren, Pablo quería ir a Tesalónica. Dice, ustedes no solamente están en nuestro corazón, queremos ver sus rostros, queremos ir a donde ustedes. Y dice acá, procuramos, nos esforzamos, pusimos toda nuestra parte, de repente ahorramos para los pasajes, nos dispusimos con mucho deseo. Tuvimos el deseo de ir. Y no solamente tuvimos el deseo, sino por lo cual quisimos ir a vosotros. Pablo ciertamente una y otra vez. Es decir, forzaron la cosa. Una y otra, y Satanás los estorbó. Y por acá, Satanás los estorbó. Y por acá, Satanás los estorbó. Y Dios puede permitir eso. ¿Recuerdan cuando Jesucristo le dijo a los 12? Satanás les ha pedido para zarandearlos. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Yo lo voy a impedir? No. Yo voy a orar para ustedes. Y a Pedro le dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué estaba en el plan de Jesús? Satanás te va a zarandear. Satanás te va a revolcar. Pero yo voy a orar por ti. Y en el plan de Jesús le dice, y tú, una vez vuelto. Es decir, Pedro iba a volver. Satanás lo iba a zarandear, pero iba a volver. Dice, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fortalece
anima a tus hermanos. Y el Señor nos va a permitir esas luchas contra el enemigo. Y el enemigo muchas veces nos va a estorbar una y otra vez. Y Dios puede permitir que Satanás te estorbe. Es por eso que tenemos que estar discerniendo, en sintonía con el Señor, para poder darnos cuenta qué viene del Señor y qué no viene del Señor. Qué es lo que deberíamos hacer y qué es lo que no deberíamos hacer. Qué es nuestro ímpetu, qué es nuestras emociones, qué es nuestra fuerza y qué es del Señor. Porque no solamente porque está en nuestras emociones vamos a hacerlo. ¿Qué es del Señor? Y el Señor se lo prohibió. Y el Señor permitió que Satanás le estorbe, lo frene, le ponga cabe y no le permita avanzar. Dirección del Espíritu Santo. Y para eso necesitamos estar en sintonía, en armonía, en comunión. Porque lo único que rompe la comunión es el pecado. Y si permitimos el pecado en nuestra vida, esto va a distorsionar las señales que vienen de arriba para dirigirnos. Y de repente queremos escuchar y no se escucha. Muy bien. Hay otro principio. Dice, y pasando, ¿junto a dónde? ¿A dónde? Es la esposa del Micio. Es una ciudad llamada Misia. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, y acá viene lo importante, que Dios nos llamaba ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de las misiones? Vacacionar, conocer gente, anunciar el Evangelio. ¿Cuál es la consideración acá? El mensaje. El Evangelio es el mensaje. El Evangelio es irreemplazable. No se puede reemplazar por actividades, por cosas, porque a Dios, la Biblia dice que a Dios le ha placido salvar a la gente por la locura de la predicación. La predicación de la palabra es irreemplazable. Viene la visión del Señor. Pablo ya aprendió los no del Señor. Pablo ya aprendió los estorbos de Satanás. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Llevándolo a Troas. No, por aquí no, por aquí no. Y como que a veces no jugamos con las hormiguitas y le ponemos el dedo, que no vaya por acá, le ponemos el dedo y le queremos que vaya donde nosotros queremos. Bueno, así Dios a veces nos tiene. No, 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 por acá. Y lo llevó a Troas. Y en Troas Dios se manifiesta a Pablo. Y dice que descendieron a Troas y se le mostró una visión de noche. Se le mostró a Pablo. No es visión de Pablo. La visión viene de Dios. La visión no es de un hombre, de ningún hombre. La visión es de Dios. Se le mostró a Pablo una visión. Y esta es la bendición, cuando la obra es guiada por el Señor. La visión viene de Dios. Y viene un hombre a Pablo. Así es. Y se le muestra la visión a Pablo. ¿Y qué dice? Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Yo me imagino a Pablo, pero allá en Asia también la gente necesitaba.
En Bitinia también la gente necesitaba. Y ahora viene un hombre, se acerca, le ruega a Pablo, necesitamos tu ayuda. Dios lo había llevado ahí a Pablo para que pudiera recibir la visión de Dios. Y entonces dice el 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Cuando vio la visión, cuando la visión es de Dios, produce dos cosas importantes: responsabilidad y convicción. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Miren, convicción. Tú tienes que estar seguro de que es Dios quien te guía, que tienes que tener convicción. Porque cuando no hay convicción de Dios y solamente hay emociones, no vas a poder hacer frente a todas las cosas que se vienen. Ahora vamos a ver todas las cosas que se le vienen a Pablo ahí. Cuando converso con jóvenes, digo, preocúpate de tener convicción de Dios. Porque es esa convicción la que te va a sostener en los momentos difíciles. Esa convicción que Dios te ha llevado ahí es la que te va a sostener en los momentos de prueba, de dificultad. Y Pablo dice, cuando vimos la visión, dimos por cierto, esto es de Dios. ¿Y qué más? Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Yo me imagino a Pablo queriendo correr para aquí, para allá, el Espíritu no. Energías le sobraban a Pablo. Hasta que el Señor dice, acá es, ¡pum!, empezó a correr. Enseguida procuramos, dice, ir a... Enseguida procuramos partir para Macedonia. Enseguida, inmediatamente, responsabilidad, asumo la responsabilidad. No estoy dándole vueltas al asunto, no estoy dejando que el tiempo pase y no hago nada. Toma decisión y toma acción. Decisiones y acciones. Cuando es del Señor, inmediatamente, dice el texto, procuró, es decir, puso todo su esfuerzo, todo de sí, procuró partir para Macedonia, dando por cierto que Dios lo llamaba para anunciar el Evangelio. Pueden suceder muchas cosas. Puede Pablo con Silas, con Timoteo, estar, oye, mira, ¿te acuerdas cómo Satanás nos estorbó? Mira, empezar a hablar muchas cosas y perder de vista. Ya pasó todo. No olvidemos nuestro objetivo. Tenemos que llevar la palabra de Dios. Tenemos que anunciar el mensaje de Jesucristo. Este es lo principal en las misiones. No es conocer ciudades, no es conocer gente, no es realizar actividades, es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y entonces, inmediatamente se dispusieron. Ahora son enviados, van a llevar el mensaje a Macedonia. Pero tienen que saber que así como hay un mensaje, hay alguien que emite un mensaje, va a haber receptores de ese mensaje. Y al lugar donde van, a Filipos, que está en Macedonia, hay diferentes tipos de corazón que van a recepcionar el mensaje. Hechos 16:13. Y un día de reposo, Pablo dice, en Timoteo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse, ¿qué cosa? La oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ¿qué hacía esta mujer? Adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia, etcétera, etcétera, le invitaron a Pablo a comer, a quedarse ahí. Esa es una de las bendiciones al misionero, ¿no? Así te invitan. Pero también es un problema porque miren cómo acaban después.
Te invitan acá, te invitan allá, te invitan y a veces es difícil decir no. Muy tarde aprendí a decir no. ¿Qué cosa vemos acá? Un día de reposo, había una actividad, no era solitaria, era una costumbre, solía hacerse la oración. El orar era una actividad. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido, es decir, se reunían un grupo de mujeres en este caso. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un grupo de mujeres que tienen la costumbre de reunirse para orar. Pero no solamente se reúnen para orar, ¿qué más dice? Adoraban a Dios y oían. Miren esas actividades. ¿Qué vemos acá? ¿Acaso en las congregaciones de nuestro tiempo no se ve lo mismo? Gente que tiene por costumbre reunirse, orar, alabar y oír la palabra. Tiene por costumbre reunirse, orar, alabar y oír. Es una costumbre. Pero hay un dato. Lidia, vendedora de púrpura, esta mujer era de la clase alta, se relacionaba con la clase alta porque la púrpura era una tela para la gente de clase alta. Era comerciante esta mujer. Esta mujer, junto a las demás mujeres, tenían la costumbre de orar, reunirse, adorar y oír. Pero, ¿qué hace el Señor con ellas? El Señor, ¿qué dice? Y se abrió el corazón de ella. ¿Cómo estaba el corazón? Gente que congrega, gente que oye, gente que ora, gente que adora, con un corazón cerrado. Hay gente en las congregaciones de nuestra iglesia, en este siglo, en todas las iglesias, en todo el mundo, hay gente que hace estas actividades constantemente. Suelen reunirse, suelen orar, suelen alabar, suelen oír, pero su corazón está cerrado. No permiten que Dios entre a sus vidas, no permiten que Dios guíe su vida, no permiten que Dios trabaje en sus vidas. ¿Qué tipo de corazones son? Y esta es la gente más difícil. Esta es la gente más difícil, que está muerta y cree que está viva. Como cuando el Señor Jesús escribe a la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Te has hecho un nombre, la gente cree, porque haces cosas visibles ante la gente, pero estás muerto. Aquel Jesús que dice ahí en el Apocalipsis que tiene ojos como llamas de fuego, es decir, como una soldadura, penetra hasta el acero, penetra, ve lo que otros no ven. Dice, la gente, has hecho nombre de que vives. Piensan que eres cristiano, piensan que tienes una religión, pero el Señor que ve el corazón dice, estás muerto. Hay mucha gente religiosa y esta es la más difícil, porque cree que no necesita de Dios, porque cree que está bien con Dios, porque cree que está haciendo lo correcto. Son los clásicos, yo creo a mi manera. Es decir, es a mi manera, no la manera que Dios establece. Yo soy el que dice que es correcto y que no es correcto. Yo soy el que decido que es pecado y que no es pecado. Yo soy el que decido qué hacer y qué no hacer. No es Dios. Ellos son sus propios dioses. Creen a su manera. No creen a la manera que Dios estableció. Y en las misiones nos vamos a encontrar con mucha gente religiosa. Mucha gente que cree que está bien con Dios. Por asistir a alguna congregación, por escuchar la palabra, por cantar, pero están muertos, porque su corazón está cerrado al Señor. Dios no ha entrado a sus vidas. Dios no tiene el control de sus vidas. Dios no dirige su vida. Por eso Jesús en Apocalipsis 3:20 a la iglesia de la Odisea le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Está dirigiéndose a la iglesia?
Aquellos que oirán. Si alguno oye mi voz y abre, dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habrá una relación. Si alguien abre su corazón. Pero si el corazón está cerrado, domingo a domingo Dios está tocando nuestro corazón. Domingo a domingo Dios nos está hablando. Y nosotros decimos, qué bonito, qué lindo, qué bonito. Chao, nos vemos. Gente religiosa, con un corazón cerrado a Dios. Que asiste, sí asiste. Que oye, sí oye. Que alaba, sí alaba. Que ora, sí ora. Pero con un corazón cerrado a Dios. Ojo. ¿Qué más va a encontrar? Y nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Esta mujer que tenía espíritu de adivinación, ¿qué decía? Dando voces. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian, ¿qué cosa? ¿Decía la verdad o no? Claro que sí. Claro que decía la verdad. ¿Y quién era esta mujer? Una divina. ¿Instrumento de Dios o de Satanás? Satanás la tenía atada, la tenía esclava. Y no solamente de Satanás, sus amos. Para sus amos no le interesaba esta mujer. Lo que le interesaba es que daba gran ganancia. Se parece a nuestra sociedad, ¿no? Una sociedad donde a la gente solamente le importa, a los grandes dueños, les importa que tú produzcas, que tú trabajes. La gran marmaja se la llevan ellos. Era una mujer esclava de Satanás. Y Satanás así tiene a mucha gente esclavizada, adictas a drogas, adictas al sexo, fornicación, adulterio, adictas a juegos, la ludopatía, adictas a la mentira, adictas al chisme, adictos a la pornografía, adictos, adictos, adictos. Gente esclavizada. Y lo peor de todo, que no se dan cuenta que están esclavos, creen que son libres. Es como el drogadicto o el alcohólico, no, dos más y yo sé hasta dónde doy. ¿Así? Ni cuenta se da hacia dónde está yendo. No, en la pornografía, no, yo sé, yo lo domino, yo sé hasta dónde, yo tengo control sobre ello. Cuando se da cuenta, yo he visto matrimonios destruirse por la pornografía. Niñitas de 5 o 6 años viendo a su padre de madrugada en la pantalla viendo pornografía, asustándose ellas. Hay gente esclava. Y lo peor para un esclavo es no darse cuenta que es esclavo. Lo peor para un esclavo es no pedir ayuda. El mensaje que tenían que dar es anunciar el evangelio, la palabra de Dios, predicar la palabra. Jesús dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Acá había una mujer esclava que era utilizada. ¿Qué hizo Pablo? Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero Pablo, tienes marketing gratis. Mira, esta gente te está anunciando por todos lados. Pablo identifica el problema, Satanás está operando ahí, libera a esta mujer. Pablo no quería que se asocie el obrar de Dios con el obrar de Satanás. Tiene que estar claramente dividido, separado. Y Pablo libera a esta mujer. Y tenemos que aprender a discernir, hermano. Hay cosas que pueden ser aparentemente favorables para nosotros, pero si no conocemos su origen, tampoco conocemos hacia dónde nos conduce. Satanás es el príncipe ¿de qué? Las tinieblas. ¿Cuántos han pasado por Pasamayo? 12 de la noche, 1 de la mañana.
La neblina, ¿cómo es? A 10 metros no ves. No ves. Una vez éramos 6 autos ahí en caravana a 10 kilómetros por hora. Despacito, porque para guiarnos por la luz del carro que está delante. Las tinieblas hacen que veas solamente borrosamente un pedazo y te impiden ver más allá. ¿Qué es lo que hace Satanás, el príncipe de las tinieblas? Muchas veces te lleva a situaciones de placer, pero solamente ves el momentito y no ves, te ciega, como dice Pablo, ciega el entendimiento, no les deja ver las consecuencias de lo que viene después. Mira el momento, disfruta, diviértete. Así es las tinieblas. Solamente alcanzas a visualizar el placer momentáneo, temporal y corto, pero las tinieblas no te permiten ver las consecuencias, todo lo que viene después. De repente un abismo donde puedas caer. Gente esclavizada por Satanás. ¿Qué más vemos? Después de haberlos azotado, ¿qué le costó a Pablo liberar? Los amos tenían dinero, ya no tienen ganancia. Lo denuncian a Pablo y lo meten a la cárcel a Pablo. Mira lo que le costó seguir la visión de Dios. Jesús dijo, por mi causa os entregarán, os echarán a la cárcel, os azotarán, les despreciarán, les rechazarán. Jesús habló claro, no engañó a la gente. Y aquí Pablo está probando de eso que dijo Jesús. Y los echaron a la cárcel, primero lo azotan, los echan en la cárcel y mandaron al carcelero, este personaje, veamos el carcelero, que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Él recibe un mandato, es un soldado, es un militar, es alguien que tiene que simplemente obedecer, no piensa nada. Pablo, ¿cómo está? Azotado, herido, ensangrentado, las heridas en su espalda, las heridas en sus brazos. ¿Se imagina cómo estaría dolorido? ¿Qué hace el carcelero? Siéntate ahí en el piso y le pone un cepo, una madera grande con 2 huequitos por donde mete el tobillo y cierra. ¿Se imagina sentado, tus tobillos en el aire, dentro de esos huecos de la madera? Te duelen las espaldas, estás azotado y quieres moverte. Tus tobillos te duelen, puedes moverte, puedes ponerte costado. Al carcelero no le interesó nada de eso. No tuvo ni un poco de compasión. Simplemente cumplió ciegamente su deber. Pero a medianoche, ¿qué hacía Pablo? Oraba. ¿Qué más? Cantaba himnos, esos himnos que extraño mucho. Esos himnos doctrinales, sólidos. Dice, cantaban himnos y los presos no cantaban para adentro, cantaban para afuera. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Terremoto, se rompen las cadenas, todos se sueltan, las puertas están abiertas. ¿Y qué sucede? ¿Qué hacía el carcelero? Se despertó, estaba durmiendo. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, la ley era, si un guardia se le escapaba un preso a un guardia, el preso pagaba con su vida, moría. El carcelero, al ver las puertas abiertas, ya no tiene salida. En vez de que me maten, me mato. Es una situación desesperada, sin esperanza, sin salida. Pablo pudo aprovechar la ocasión. Señor, gracias, Señor. Gracias porque me abriste la puerta, me abriste las cadenas, me voy. Recuerdo a un amigo, un pastor, hace 25 o 30 años, lo invitaron a Huacho, fue a predicar el evangelio. Y pasando por el control, cerca de Ancón, la policía le pide documentos y le dice, usted se queda. Antes de convertirse a Cristo, él estaba requisitoriado. Y nunca arregló esa situación. Ahora se va a predicar a Huacho.
cambias de púlpito, te vas a la cárcel. Y pasó 1 mes y medio más o menos adentro. Y es interesante, él cuenta, el Señor me tenía otra congregación preparada, la cárcel. Fue allá y predicó el evangelio a los presos. Dice, muchos se convirtieron. Y a veces Dios te cierra una puerta y te lleva por acá. Pero ahora Pablo está en la cárcel y no está quejándose. Señor, pero si estoy haciendo tu voluntad. Señor, pero si quiero seguirte. Señor, pero si quiero ir tras ti. Mira lo que me pasa. ¿Por qué me azotan? ¿Por qué me voy a la cárcel? ¿Qué cosa de malo he hecho? La Biblia dice, dad gracias a Dios en todo y por todo. Y Pablo oraba, cantaba himnos y se abren las puertas y el hombre se quiere matar sin esperanza, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Pablo no se trató de aprovechar de la situación. No te hagas daño. ¿Pablo podía escapar? Claro, podía escapar. Estaba libre. No había cadenas, no había nada. Pablo tenía un objetivo, anunciar el evangelio. Y ese hombre que estaba sin esperanza necesitaba escuchar el mensaje de salvación. Y entonces, dice el texto, continúa, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Viene la pregunta al carcelero, él mismo se hace. ¿Ha escuchado de repente esos signos doctrinales de salvación de Jesucristo? Que solamente en Cristo hay salvación. Y el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nada. Cristo ya lo hizo todo. Y entonces ellos dijeron, cree. Lo que tienes que hacer es creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué hicieron? Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Para que alguien crea realmente, se le tiene que predicar el evangelio. Y sobre eso, cree o no cree, acepta o rechaza. Y le hablaron la palabra, no solamente a él y a su casa. Dios tenía preparado otra congregación para Pablo. ¿Recuerdan Lidia? Y toda su casa y todas sus amigas conocieron al Señor. Luego acá el carcelero, dice el 33, y él tomándole en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Dios tenía un plan para Pablo. Pablo no lloriqueó, no reclamó, Señor, ¿por qué me meten en la cárcel? Señor, ¿por qué me azotan? Señor, ¿por qué me has traído a este lugar? Señor, Señor, Señor. Gracias, Señor. Te alabo, Señor. Te adoro, Señor, porque tus planes son mejores que los míos. Y ahí, con Lidia, con el carcelero, nace la iglesia de Filipos, donde Pablo escribe, hay en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo siervo. Y Dios lo levantó para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es a los filipenses donde les dice, regocijaos, otra vez os digo regocijaos. ¿Y desde dónde le escribe? De la cárcel de Roma. Miren, tenemos esa preciosa carta a los filipenses en la Biblia, porque Pablo no rehuyó el llamado a la visión del Señor. En Hechos 26, cuando va a dar testimonio frente al rey Agripa, dice, no he rehuido a la visión de Dios. La visión no era un camino alfombrado. Hay predicadores que dicen, ¿dónde me van a llevar ya? ¿En qué hotel voy a estar? ¿Cuántas estrellas? Pablo preguntaba, ¿y cómo es la cárcel? Porque siempre paraba en la cárcel, Pablo. ¿Quiere decir Misiones? Hotel 5 estrellas.
De repente el Señor tiene más, sin estrellas, sin techo. Vas a ver todas las estrellas. Corazones religiosos, corazones esclavizados y corazones sin esperanza. ¿Qué hemos visto? Esto hemos visto hoy día, esta mañana. Consideraciones para las misiones. Hemos visto que en las misiones son enviados. Hay de los que envían y de los que son enviados. La responsabilidad es compartida. Vamos a tener una conferencia misionera de acá a 2 o 3 semanas y Dios quiere que levante misioneros, pero no para aplaudirlos y que les vaya bien. Tenemos que ser responsables porque es la iglesia, tú y yo, la iglesia, que envíe esos misioneros. Tenemos que sostenerlos, ellos dejan trabajo, dejan familia, tenemos que sostenerlos, tenemos que apoyarlos, tenemos que orar por ellos, tenemos que interesarnos por ellos y si es posible hasta visitarlos, pero no debemos dejarlo en el olvido. Y ellos son enviados para predicar el evangelio. Y muchas veces el escenario donde van a predicar no tienen toda esa libertad que tenemos acá ahora. Segundo, ellos saben que necesitan trabajar en equipo. Y nosotros somos parte de ese equipo para ellos. Nosotros somos los que vamos a instruirlos, vamos a capacitarlos. Ellos llegarán y empezarán a formar su equipo. Como Bernabé llamó a Saulo, Saulo llamó a Timoteo, escogió a Silas. Pablo le dice a Tito, te puse en Creta para que establecieses ancianos, para que levantes líderes. Y eso harán los misioneros, preparar, capacitar líderes para que ellos hagan la obra del misionero, porque no es uno solo, es todo un cuerpo, todo un equipo. Dirección del Espíritu Santo. Discernimiento, qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene de Satanás, qué es lo bueno y qué es lo mejor. Sensibles, no dejarnos llevar por nuestro ímpetu, por nuestras emociones, sino por la dirección del Espíritu Santo. El mensaje es el Evangelio. No hay otro mensaje. El objetivo, predicar la palabra, hacer discípulos con y por medio de la palabra de Dios. Y cuando vayan, cuando los enviemos, ellos van a encontrar diferentes tipos de personas. Las religiosas, aquellos que realizan actividades religiosas, pero su corazón todavía está cerrado para Dios. No hay un compromiso. No quieren saber nada, que otro haga. Yo me conformo con venir, sentarme, escuchar, cantar, alabar, qué lindo, qué bonito, y escucho el mensaje y me voy, chao. De esos hay muchos en las congregaciones. Y de esos son los que Jesucristo dice en la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Son a ellos los que Jesús les dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, yo estaré con él y él conmigo. Habrá una relación, habrá una dinámica, habrá vida, porque Jesús es vida. La religiosidad es muerta. Solamente se cumplen rituales, costumbres, pero no hay vida. Habrán personas esclavas, adictas a muchas cosas, que quieren dejar las cosas, pero no pueden. Y es ahí donde necesitan el Evangelio, la palabra, para que conociendo la verdad, sean libres. Y habrá gente sin esperanza. Gente de repente que ha perdido las esperanzas de vivir, una enfermedad, un hogar en crisis. Hay muchas cosas que pueden hacer perder la esperanza de vivir a la gente. Y nosotros tenemos lo que ellos necesitan, la palabra de Dios. Yo no sé en este mediodía ya, el Señor te ha traído acá. De repente ni querías venir, pero el Espíritu te cerró por acá y te trajo. De repente sueles venir cada domingo, escuchar, cantar, alabar, adorar.
pero tu corazón aún está cerrado para Dios. Tal vez eres de aquellos que dicen, yo creo a mi manera, a mi manera. Señor, tú dices, ya Señor, tú eres allá y yo acá. Yo decido qué es bueno y qué es malo. Yo decido qué se hace y qué no se hace. Al final tú eres tu Dios, no Dios. Tu corazón todavía está cerrado para Dios. De repente puede ser alguien con alguna adicción, pornografía, fornicación, adulterio, juegos, chismes, mentiras. Hay gente que es adicta a las mentiras, miente y miente y miente y miente y nunca entiende que todo sale a luz tarde o temprano. O tal vez te sientes desanimado, sin esperanza, no ves que las cosas salen como tú quieres, tienes problemas de salud, tu familia está en crisis, desempleado de repente, sin esperanza. Pues quiero que sepas que el Señor te ha traído a este lugar para que escuches su palabra, para que sepas que en Jesucristo hay libertad, hay salvación, hay esperanza. Pablo decía, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y si tú eres honesto delante de Dios y quieres seguir siendo honesto delante de Dios y le quieres decir, Señor, perdóname, Señor, siempre te he dejado fuera, mas en esta mañana quiero abrirte mi corazón. Tú has tocado la puerta de mi corazón en esta mañana, pero tú dices, si alguien oye mi voz y abre, y esa puerta se abre desde dentro, no desde fuera. Y si tú quieres abrir tu corazón al Señor en esta mañana y decirle, Señor, perdóname, porque mi gran pecado es que tú has estado fuera de mí toda la vida. Y yo he tomado las decisiones en base a mi sabiduría, a mi criterio, a mi experiencia, a mis amigos, etcétera, etcétera. Y mira, Señor, dónde he llegado. Mira lo que he hecho con mi vida. Mira lo que estoy haciendo con mi familia, Señor. Mira lo que estoy haciendo con los recursos que me has dado. Señor, ya no quiero seguir andando solo. Te necesito a ti. Y si en esta mañana tú quieres decirle, Señor, te abro mi corazón. Quiero que entres a mí. Quiero que me hagas libres de estas cosas que no puedo vencer en mi vida y tú las conoces. Señor, dame una nueva esperanza. Abre mis ojos y hazme ver desde tu perspectiva, no desde mi perspectiva pesimista, limitada, desde mi perspectiva negativa y de muerte, sino desde tu perspectiva. Señor, te entrego mi vida, Señor. Te abro mi corazón y te pido que entres a mí. Si eso quieres hacer en esta mañana, ponte en pie, que quiero orar por ti. Ponte en pie, sé sincero delante del Señor y dile, Señor, te necesito. Te abro mi corazón. Ponte en pie ahí donde estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga a ti. Dios te bendiga, caballero. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti, joven. Creo que hay algunos más que necesitan ser sinceros delante del Señor. No permitas que la vergüenza ni el orgullo te amarre, te esclavice. Sé libre en este día. Jesús ha venido para que seas libre. Sé libre en esta tarde. Hago la última invitación en el nombre de Jesucristo. Si alguien necesita, sabe que necesita esa libertad gloriosa que solamente Jesucristo puede darle, póngase en pie ahí donde está. Y vamos a orar. Quiero orar por ustedes. Quiero pedirles por favor que pidan permiso y vengan aquí adelante.
en una sola hilera, vengan por favor, no se queden. Si usted se ha puesto de pie delante del Señor, pida permiso, vengan, no se quede ninguno en su sitio. Queremos orar por ustedes, queremos interceder por ustedes, queremos ayudarle en esta decisión que ustedes están tomando de entregar su vida a Jesucristo. Vengan por favor, vengan ustedes, aquí en una sola hilera, por favor, vayan poniéndose en una sola hilera. Aquí, por favor, en este lado, si pueden correrse un poquito para allá, por favor, para que entren. Quiero hacer una invitación a la iglesia. Estamos a puertas de la conferencia misionera. Y hemos visto que en la conferencia misionera tal vez no todos vamos a ir, pero sí vamos a enviar a algunos. Yo quiero invitarte a que seas parte de ese equipo. Quiero invitarte a que seas parte de esa obra que Dios quiere hacer en otros lugares. De repente habrá uno o dos o no sé cuántos que el Señor esté tocando su corazón para ir. Pero de repente hay muchos que el Señor quiere decirle, no, tú no vas a ir. Pero tal vez el Señor quiere decirle, quiero que tú ores por ellos. Quiero que tú ofrendes para sostener a ellos. Y si en esta mañana tú quieres decirle, sí Señor, quiero ser parte de ese equipo, parte de esa obra. Quiero orar, quiero interceder por ellos, quiero ofrendar para ayudarle al sostenimiento de ellos y de su familia. Ponte en pie si es que tú quieres decirle esto al Señor. Quieres involucrarte en la obra misionera. Ustedes no van a pasar adelante, simplemente pónganse en pie. Si en esta tarde el Señor les habla y ustedes están percibiendo ese llamado del Señor. Algunos pocos se arrepentirán, pero probablemente la gran mayoría se comprometerá a orar, a interceder por los que van, o tal vez a ofrendar, a apoyar, como la viuda. De repente son 2 moneditas nada más, pero Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes. Vamos a orar, inclinamos todos nuestros rostros, por favor. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por estas personas que pasan adelante, Señor, manifestando su deseo de abrir su corazón a ti, permitir que tú entres a sus vidas, que tú les guíes, tú les dirijas, que tú les des vida, les hagas libres, Señor, y les des una nueva visión, la esperanza de Jesucristo en sus vidas. Señor, toma sus vidas porque ellos están decidiendo entregar sus vidas a ti, Señor. Bendíceles así como a Lidia, así como al carcelero, bendíceles junto a su familia, Señor, que sus familias también puedan ver en ellos los instrumentos de bendición para sus vidas. Señor, ponemos sus vidas, según la decisión que ellos toman, las ponemos en tus manos, Señor Jesús. Tú diste tu vida por ellos, ahora ellos ponen su vida por ti, Señor. Asimismo, por nuestros hermanos, Señor, puestos en pie, queremos pedirte que tú nos ayudes, porque queremos estar involucrados en tu obra. Señor, de repente, algunos pocos yendo, pero tal vez la gran mayoría, Señor, orando, intercediendo y ofrendando, Señor, lo que tú pongas en nuestro corazón para sostener a aquellos que van, a aquellos que lo dejan todo, Señor. Tu gracia y tu misericordia sea con ellos. Bendice esta iglesia, Señor, y bendice el obrar tuyo por medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos así. Amén y amén. El Señor les bendiga. Miren, a ustedes antes que se vayan, los martes hay clases a las 7 y a las 8:30. Clases como para ustedes. Quiero invitarles, el curso es gratuito, pueden venir a las 7 de la noche o pueden venir a las 8:30. Pueden escoger cualquiera de los horarios, así que están invitados. Los hermanos que están atrás de ustedes tal vez les van a hacer énfasis en esto. Así que queremos invitarles a que les sigan a ellos mientras que la iglesia los recibe afectuosamente. Adelante, por favor.